Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 20 de agosto del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Hoy domingo, Dominus Deus, día en que dominó el Señor, que triunfó sobre la muerte y sigue ofreciendo, como ha sido Cristo resucitado y resucitador, vida eterna, porque Cristo vive en el corazón, en el alma, templo sagrado, consagrado a la Sagrada Familia, del Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito, Redentor, Sanador y Salvador, y el Espíritu Santo, Paráclito, Santificador, que en gracia de Dios hoy nos tiene conectados con el libro del profeta Isaías, reconociendo de ese templo sagrado la prefiguración que sería la promesa de la tierra prometida cumplida a nuestros hermanos en la Antigua, que es la Santa Iglesia, que es la común unidad en esa diversidad que somos siendo, todos órganos de un mismo cuerpo, para sentir en alabanza, agradecimiento por Dios, reconocimiento de la debilidad humana, de la fragilidad humana, de la miseria humana que somos siendo, para implorar al Padre Todopoderoso por nuestras propias sanaciones, nuestras propias liberaciones y nuestras propias restauraciones de ese daño que hemos hecho por el pecado original, que si no fuera por la misericordia, por el amor del Padre, por la justicia divina que es esa oportunidad de santificación, no tendríamos esperanza alguna, ni aún los hermanos del pueblo elegido, como se dice en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 15, con la mujer cananea en Tiro y en Sidón, que eran pueblos paganos, pecadores, como todos, pero reconocidos en aquel entonces solamente el pueblo elegido, el pueblo de Israel, unos cuantos, Jesús, los discípulos y otros judíos que se fueron convirtiendo, que fueron llamados. Los demás no habían sido incluidos en la misión de Cristo. No obstante, abre las puertas para todo el mundo, porque aún en casa fue rechazado como profeta, como maestro y como sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Por tanto, abre las fronteras. Una mujer suplicante de la sanación de su hija. Y Jesús le dice: he venido por las ovejas descarriadas de Israel. No está bien que le dé la comida a los perros. Consideraban entonces por impureza el arriador de los pastores, de las ovejas, eran los perros. Poca clase, poca casta, poca vinculación con la vida humana. Y ella dice: sé que se le da la comida a los perros, pero los perrillos comen de lo que los amos tiran. Y eso conmueve al Señor en esa dinámica del amor, la misericordia y la justicia divina. Porque en la lógica humana existen esas diferencias, esas divisiones, esas exclusiones. Pero en la santidad, la lógica y la sabiduría divina, eso no existe, sino toda una unidad, pero para la humanidad. Lo reconoce también Pablo a los romanos, San Pablo, llamados al ministerio sacerdotal, al banquete del Cordero, todos como humanidad. Y ahí en el altar, comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo por los hermanos consagrados, firmes en la fe, leales a la promesa, en su ordenación, haber recibido in persona Christi esa gracia divina
de poder concelebrar con Cristo la Eucaristía eterna desde aquel jueves de Santo. Y oramos por nuestros hermanos consagrados, por las vocaciones, los misioneros, hermanas consagradas, para que en santidad sigan haciendo ese llamado. Por ello el Salmo 67, oh Dios, que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben, para llegar a Isaías, que hace esa prefiguración como profeta, de que el alma es templo sagrado de Dios, para rendir culto a Dios en alabanza, en adoración. Oración por sí mismo, oración por nuestros hermanos, oración por la comunidad y poco a poco hacia toda la humanidad, porque para ellos está el reino de los cielos. Los perrillos, los animalillos, las especiecillas quedan en un nivel que hay que cuidar, pero hay que amar la naturaleza, como en un nivel donde se preferencia es la naturaleza humana. A la humanidad es que hay que amar y hay que adorar a Dios. El cielo está hecho es para la humanidad y eso hay que tenerlo claro al momento de el eterno retorno. Como peregrinos de este mundo terrenal, hijos pródigos, para inhabitar el reino celestial. Sea entonces el Espíritu Santo que nos acompañe en esta meditación. Ponemos allí en oración, donde hay más de 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor, orando en su nombre, orando por las familias, orando por las almas del purgatorio, orando por todas nuestras necesidades espirituales fundamentalmente, que de ahí ya derivan las necesidades intelectuales y las necesidades emocionales que caen en este plano material, en necesidades materiales, han de llegar por añadidura. Para eso está la providencia divina de la unidad en la familia, unas por otras almas todas juntas, implorando al Señor. Sea entonces la gracia santificante que nos acompañe. Amén. Dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 56, versículos 1 y siguientes. Es la recompensa de la fidelidad a la alianza. El Señor dice, practiquen la justicia, hagan lo que es recto, porque pronto voy a llevar a cabo la liberación. Voy a mostrar mi poder salvador. Dichosos el hombre que sigue estos mandatos y los cumple con fidelidad, que respeta el sábado y no lo profana, que tiene buen cuidado de no hacer nada malo. Si un extranjero se entrega al Señor, no debe decir, el Señor me tendrá separado de su pueblo, ni tampoco el eunuco debe decir, yo soy un árbol seco, porque el Señor dice, si los eunucos respetan mis sábados y si cumplen mi voluntad y se mantienen firmes en mi alianza, yo les daré algo mejor que hijos e hijas. Los concederé que su nombre quedará grabado para siempre en mi templo, dentro de mis muros. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se entreguen a mí para servirme y amarme, para ser mis siervos, si respetan el sábado y no lo profanan, y se mantienen firmes en mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios
porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Yo haré que vuelvan y se reúnan los que aún están en el destierro. Esto lo afirma el Señor, que hace que vuelvan a reunirse los israelitas que estaban dispersos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Salmo 67, oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Del maestro de coro con instrumentos de cuerda, salmo y cántico. Que el Señor tenga compasión y los bendiga, que nos mire con buenos ojos, para que todas las naciones de la tierra conozcan su voluntad y salvación. Oh Dios, que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que las naciones griten de alegría, pues tú gobiernas los pueblos con justicia, tú diriges las naciones del mundo. Oh Dios, que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nuestro Dios nos ha bendecido. Que Dios nos bendiga, que le rinda honor el mundo entero. Oh Dios, que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulos 11, versículos 1 y siguientes. En los planes de Dios. Ahora pregunto, ¿será que Dios ha rechazado a su pueblo? Claro que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Desde el principio, Dios había reconocido a los israelitas como su pueblo, y ahora no los ha rechazado. ¿No saben ustedes que la Escritura dice en la historia del profeta Elías, que éste, en su oración a Dios, acusó al pueblo de Israel, dijo: Señor, han matado a tus profetas y han destruido tus altares. Solo yo he quedado con vida y a mí también me quieren matar. Pero Dios le contestó: he apartado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante el Dios Baal. Pues de la misma manera ha quedado ahora un pequeño resto que Dios en su bondad ha escogido. Y si es por la bondad de Dios, ya no es por los hechos, porque si así fuera, la bondad de Dios ya no sería bondad. Entonces, ¿qué? Los israelitas no consiguieron lo que buscaban, pero los que Dios escogió sí lo consiguieron. Los otros fueron endurecidos, como dice la Escritura. Dios los hizo espiritualmente insensibles y así son hasta el día de hoy. Les dio ojos que no ven y oídos que no oyen. Y también dice David, que sus banquetes se les vuelvan trampas y redes para que tropiecen y sean castigados, que sus ojos se queden ciegos y no vean, que su espalda se les doble para siempre, y en la salvación de los no judíos. Ahora pregunto, ¿será que los judíos al tropezar cayeron por completo? De ninguna manera. Al contrario, al desobedecer los judíos, los otros han podido alcanzar la salvación para que los israelitas se pongan celosos. Así que, si el tropiezo y el fracaso de los judíos han servido para enriquecer al mundo, a los que no son judíos ya podemos imaginarnos lo que será su plena restauración.
Pero tengo algo que decirles a ustedes, que no son judíos, puesto que Dios me ha enviado a los no judíos, yo tengo en gran estima este servicio. Quiero que algunos de mi propia raza sientan celos de ustedes y así llevarlos a la salvación. Pues si el rechazo de los judíos ha traído al mundo la reconciliación con Dios, ¿qué no traerá el que sean aceptados? Nada menos que vida para los que están y estaban muertos. Pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa entera. Y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. Al olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas de las ramas y en su lugar se les injertó el olivo silvestre, que eres tú. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo, pero no te gloríes, despreciando las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Tal vez dirás, sí, pero se cortaron unas ramas para injertarme a mí en el olivo. Bien, pero fueron cortadas porque no tenían fe. Y tú estás ahí únicamente porque tienes fe. Así que no te jactes, sino más bien siente temor, porque si Dios nos perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues, qué bueno es Dios, aunque también qué estricto. Ha sido estricto con los que cayeron y ha sido bueno contigo. Pero tienes que vivir siempre de acuerdo con su bondad, pues de lo contrario, también tú serás cortado. Por otra parte, si los judíos abandonan su incredulidad, serán injertados de nuevo, pues Dios tiene poder para volver a injertarlos. Porque si tú, que por naturaleza eras un olivo silvestre, fuiste cortado e injertado contra lo natural en el olivo bueno, cuánto más los judíos, que son ramas naturales del olivo bueno, serán injertados nuevamente en su propio olivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 15, entre los versículos 21 y siguientes, la fe de una mujer no judía. Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: dile a esta mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo:
Señor, ayúdame. Jesús le contestó, no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús, mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieras. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús, mis seres amados. Es maravilloso ver cómo en Jesús, con Jesús y por Jesús, toda rodilla se doble, como al Padre, en alabanza, en la oración del Padre nuestro que siempre está allí. Y esa oración por sí mismo, pero en una madre, verse una oración de intercesión por las ramas que desprenden de ella su hijo, su hija, su familia, y se va plegando en la humanidad, la familia humana, pero siempre en la gracia del Espíritu Santo santificante, santificador, para hacer la salvación, esa sanación, esa redención que es pura liberación de los demonios, de los pecados, de las culpas, que sin la madre decirlas, ni manifestarlas, ni expresarlas, Jesús las reconoce y las conoce y las descose una por una hasta hacerlas desaparecer. No es que Jesús se hiciera el indiferente o como se dice en la región el rogado, hacerse rogar, no. Aprovecha al maestro para hacer ocasión de ellos para enseñar, que ante la súplica de la madre está en su corazón conmovido en misericordia, en sus entrañas, tanto por la mujer, no porque se ufane de verla arrodillada, suplicando y andando detrás, no. Sabe la condición, la misión de Jesús es muy clara. Fue enviado a los hijos de Israel, al pueblo elegido, al pueblo de Dios como se le conocía. Pero ahí encontró rechazo, encontró repudio, encontró protestas, rebeldías, desobediencias que se fueron replegando en sectas, en grupos, a rendir culto a otros, idolatrías. Ya lo decía Isaías en la profecía. En la plena libertad que ofrece Dios van buscando lo que no se les ha perdido en otro lugar, idolatrando la criatura y conformándose con migajas que ofrece el mundo. Falsas comodidades, falsas seguridades y falsas lógicas que atrapan, que seducen, que engañan. No así con los discípulos que convencidos de Jesús, creyendo en Jesús, creyéndole a Jesús, caminando con Jesús, se creen tan seguros de Jesús que se creen dueños, únicos, por ser pueblo judío, por ser del pueblo de Israel, por ser del pueblo elegido, los llamados, los demás, pero estaban en tierra ajena, de también hijos de Dios, por las tribus de Israel, y todas ellas llamadas a la salvación, llamados a encontrar la tierra prometida, ahí en el corazón, en principio, en el corazón de toda la familia natural, la familia social y esta familia cristiana que es a toda una humanidad. Esa es la universalidad de Cristo para todos, con todos y en todos. Ese es el Emmanuel. Pero en pueblos extranjeros no hay distinción. Todos somos migrantes en la tierra, somos peregrinos y este es
un espacio-tiempo que termina, finito, la vida en la tierra. Pero los discípulos, llevados de las falsas lógicas humanas, de esa convicción, y en las lógicas del mundo, ponen acá a conversar dos discursos. Quienes se creen con la fe en Dios y la confianza que ofrece tener a Dios allí, cerca, y el irse confiando en sí mismo, excluyendo a otros, eso tiende más al egoísmo humano, a la soberbia, amorosamente a la estupidez humana. Entre tanto, quien se sabe fuera, quien se reconoce fuera del pueblo elegido, aún en su propia tierra de origen, con su gente, en sus prácticas, pero conociendo de las prácticas con los Baales, de la idolatría, del paganismo, y sabiendo que allí no encuentra oportunidad ni para ella, ni para su hija, ni para su familia, de salvación, de palabras de sanación, de una unción sanadora de Jesús, de una acción redentora de lo que le ha podido ocasionar. Esos demonios que tiene allí lo consideraban impurezas en el pueblo de Israel, en los pueblos paganos, herencia de pecados. Así no lo reconocieran por la falta de fe, porque no les habían hablado de Dios en estos pueblos de Tiro y Sidón. Si habrán de llegar migrantes, seres de otras plazas, aún de Israel, y algún mensaje habrán de tener de Dios, de que hay un Salvador, porque ella acude a Jesús, ha oído de Jesús, y reconoce a Jesús su capacidad, su poder, su majestad. Por ello se arrodilla. Parecieran que estuvieran conversando dos cosas distintas. Jesús hablando en su lenguaje propio como segunda persona de la divinidad, como Sagrada Familia, y la mujer hablando en las lógicas humanas por su familia natural, la familia social de los paganos y sobre todo de la familia de los excluidos, que llamaban allí los judíos los perros. Y toma una frase muy tierna el apóstol San Mateo para hacer referencia a los perrillos, los perritos, las mascotas, en nuestro caso, pero seres amados. Perritos se veía ahí como quien no era llamado el pueblo elegido, quien no está llamado a la mesa del banquete del Cordero, a circular con Jesús. Y de hecho es así, llevándolo a la naturaleza humana, solamente la salvación es para la especie humana, siempre que haya completa obediencia, temor reverencial a Dios, que haya humildad y sobre todo pobreza espiritual, llenarse de la necesidad de Dios para estar implorando a Dios y necesitando de Dios, porque quien se cree tan seguro de sí mismo renuncia a Dios, ataca a Dios, se le antepone a Dios y cree no necesitarlo. Cree a seres amados que hasta le estorba en la vida. Y esta mujer da ejemplo de ello, que no es dentro de las lógicas humanas, que quien merece se enaltece y se engrandece sobre otros. ¿Cuántas veces, seres amados, considerando a nuestro hermano inferior, estableciendo jerarquías, excluyendo seres en situación de calle, en miseria, como se dice, en pobreza material, pero con una pobreza espiritual que aún ofrecen esa vida en sacrificio por amor, con las carencias, y eso no los hace excluidos del reino. Antes a ellos fue que vino a buscar Jesús, a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel y de todo el mundo, lo dice el profeta Isaías. Se extienden las fronteras, más allá de las fronteras mentales, las fronteras emocionales y aún las fronteras espirituales, llenándonos de otras religiones, falsas
religiosidades, falsas espiritualidades. Confluye el diálogo o la conversación o esa comunicación en torno a una necesidad aparente que es una sanación de la hija de esta mujer cananea, la salvación para todo el mundo, pero la forma de cómo hacerlo no está en lo que se ha establecido por la ley, sino al que pone la ley por obra, a través del amor, del perdón, del servicio. Por los frutos los conoceréis, más que por sentirse arropados, por conocer mucho la ley, por haber sido consagrados, por haber sido llamados. ¿Cuántas veces seres amados teniendo gracias, dones y talentos los rechazamos, los repudiamos y abusamos de ellos? Para con nosotros mismos, para con nuestros hermanos, para con la humanidad, y lo que hay que hacer es ponerlo a circular en la mesa. Pero mucho cuidado, mis seres amados, con ese ecologismo, con esas ideologías, esas ideologías de género, sentando a la mesa a los perritos y poniendo en el suelo a nuestros hermanos y creyendo que son los perritos los llamados a la salvación. Ahí sí, muy equivocados. Adorar a Dios, amar la naturaleza humana y cuidar la naturaleza otra, porque es que en la naturaleza humana es donde habita en el altar, templo sagrado del Espíritu Santo. No existe el reino de los cielos para los animales, ni para los vegetales, ni para la naturaleza otra. Malas noticias. Y si no nos vamos despegando de ello, hemos de sufrir mucho, porque al cielo no han de llegar. Ahí es que orar, más que todo por la intercesión de nuestros hermanos, por la propia y por la de toda la comunidad cristiana. Que acojamos el llamado con responsabilidad. No es de placer, no es del propio gusto, y que es mi libertad de escoger en el derecho. Tengo derecho a nada, seres amados. El deber de alabar, adorar y bendecir a Dios. El que tiene derecho es Dios. Nosotros no tenemos sino deberes como siervos ante el Señor. Sigan siendo bendecidos y vamos a servir al Señor en la Eucaristía, a nuestros hermanos en comunidad allí y fuera del templo también, del templo físico, pero siempre teniéndolos en el templo del corazón, en el altar consagrado al Señor. Amén, que así sea. Donde se ofrecen los holocaustos y sacrificios y los pregones en alabanza a Dios. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muy agradecido. Hasta pronto.